empieza a predicar la palabra. Con denuedo, con valentía, se puso de pie Pedro, ¿verdad? Un hombre que hace poco tiempo había negado a Cristo, cobarde. Una mujer le dijo, tú eres, y dijo, no, yo no soy. Pero ahora transformado con el poder de Dios, con la promesa de Dios que es el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos a un Pedro hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Un mensaje, un sermonzazo que se aventó Pedro. Y Dios respaldando con poder. Aquella ocasión, 3,000 hombres recibieron a Cristo. Todo el pueblo estaba consternado. ¿Qué está pasando? El poder de Dios llegó sobre la iglesia y transformó a aquellos hombres en unos siervos de Dios, portadores de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que 3,000 en un mensaje, mucha gente. Pero es lo que hace el Señor cuando nos disponemos, mis hermanos. Es lo que hace el Señor cuando nos disponemos a que no cese de predicar la palabra, no cese de predicar el Evangelio, porque el Señor quiere usarnos. Y dice la Biblia que la iglesia primitiva así nació, y perseverando, se mantenían firmes, perseverando en la doctrina, perseveraban estudiando porque tenían que compartir la palabra, perseverando, ¿verdad?, en lo que habían creído, en la palabra, en la fe que tenían en Cristo. Una iglesia que perseveraba, que luchaba, que se mantenía. Venían pruebas, situaciones, pero ellos seguían adelante, esforzándose en la palabra de Dios. Dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, y perseveraban en la oración. Una iglesia esforzada es el ejemplo que el Espíritu Santo nos deja, para que consideremos la iglesia de hoy, que tenemos que esforzarnos, iglesia. Tenemos que perseverar en lo que hemos creído. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para continuar aprendiendo, porque tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos que predicar de Cristo. Y era una iglesia que se desenvolvía y que se movía en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia, dice la Biblia, que no cesaban de compartir la palabra del Señor. Tal vez no tenían dinero, tal vez no tenían otra cosa, pero tenían la palabra de Dios, y ellos predicaban la palabra de Dios. Nos cuenta, ¿verdad?, en el pasaje, que había un coco, y que tenía ya como 40 años en el templo de la Hermosa pidiendo limosna. Y que Pedro y Juan fueron a la oración, y que lo vieron, y que este hombre les pidió una ayuda a él. Dice, ayúdenme, porque a eso sí, este hombre, ¿verdad?, no puede trabajar tal vez. Pero Pedro dice que lo vio, y que le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. No tenemos tal vez mucho que ofrecer, pero sí tenemos a Cristo. La iglesia tenemos que predicar a Cristo. La iglesia tenemos el mensaje de salvación. La iglesia tenemos una buena noticia que dar al mundo. Y dijo Pedro, no tengo nada que ofrecerte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad. El capítulo 5 nos habla acerca de una iglesia transformada, revolucionada por el poder de Dios. Yo me quedo admirado cómo aquella iglesia se movía, cómo aquella iglesia iba predicando, cómo el Espíritu Santo la dirigía, cómo el Espíritu Santo iba hablando, ¿verdad? Dice que muchas maravillas y milagros se hacían por manos de los apóstoles, muchas maravillas. Versículos antes del capítulo 5 que leímos ahorita, leímos el último verso, pero dice que muchas maravillas, tanto que la gente, dice, procuraba traer sus enfermos y los ponían ahí para que cuando los apóstoles iban caminando, cuando Pedro caminaba, que solamente su sombra los alcanzara. Una iglesia de poder, mis hermanos, una iglesia respaldada por el poder de Dios, pero era una iglesia que se mantenía orando,
Una iglesia que se mantenía, ¿verdad?, escudriñando las escrituras, que guardaban la unidad, que guardaban también estar conviviendo. Una iglesia que estaba unida, es una iglesia que Dios respalda. El pasaje que leímos dice la palabra del Señor que todos los días no cesaban de predicar el Evangelio. Y la iglesia, mis hermanos, esta es la misión que tenemos que cumplir. La iglesia tenemos que predicar a Cristo. La iglesia fuimos llamados para hablar de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión que nosotros tenemos. Es la misión que tenemos que cumplir. Y la iglesia primitiva nos deja este ejemplo. Dice que todos los días, ellos predicaban y hablaban de Cristo, todos los días. Era una iglesia que tenía cultos de lunes a domingo, yo creo. Que se juntaban, ¿verdad? El lunes de damas, no sé si ya estaban organizados, yo creo que todavía no había sociedades. Pero se juntaban y lunes, martes, todos los días, predicando de Cristo. Todos los días, ¿verdad?, compartiendo y enseñando acerca de la doctrina de Cristo. Gloria a Dios, porque dice la palabra que el Señor iba añadiendo, pero a través de la predicación. Y la iglesia, mis hermanos, tenemos que entrar en eso también, ¿verdad? Ahorita no tenemos toda la semana cultos, pero no sé si hay alguien que diga, es que yo del domingo al jueves se me hace mucho, hermano. Yo quiero estar en la casa del Señor. Pero hay que esforzarnos para que cada día, mis hermanos, compartamos la palabra de Dios. Que cada día nosotros podamos compartir un mensaje de parte de Dios. Ahorita, ¿verdad?, hay medios. Los jóvenes tienen el Face. Y las damas, ¿verdad?, también las damas ya tienen Face. Los varones también ya traen el. Pero úselo para compartir la palabra de Dios. Haga un ejercicio, ¿verdad?, y deje ahí un mensaje en su muro donde digan: Cristo es la respuesta para tu problema. Y pongan una carita feliz y un corazón. Ponga un texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre la semilla, hable la palabra, mis hermanos. A través de los grupos, ¿verdad?, mande un mensaje. La iglesia persevera en la palabra, en la doctrina, aprendiendo, ¿verdad? Pero lo que Dios le dé a usted, no se quede con ello. Dice la Biblia: da de gracia lo que de gracia recibes. La iglesia tenemos que voltear, ¿verdad? Y yo tengo hoy que cumplir mi tarea delante del Señor. Yo tengo hoy que compartir la palabra del Señor. Es que no estamos en la iglesia, pero dice que en la iglesia y en las casas y donde andemos, mis hermanos. Andamos trabajando, ¿verdad? Pero allá el Señor me da una palabra y yo le mando un mensaje: hermano, Dios te bendiga, échale ganas. El Señor nos da victoria. Y a través, ¿verdad?, del WhatsApp, a través de visitar, mis hermanos, visite y comparte una palabra del Señor. La iglesia tenemos esa encomienda. Si la iglesia no lo hace, mis hermanos, nadie lo va a hacer. Si la iglesia no se dispone para hablar de Cristo, para predicar de Cristo, nadie lo va a hacer. Pero el Señor nos ha encomendado esa misión a usted y a mí. No es nada más para el que predica, para el que estudia, no. Dijo el Señor Jesús, id y predicar el Evangelio, id y hagan discípulos. Los discípulos hacen lo que hace el Maestro. Toda la iglesia tenemos que prepararnos cada día a recibir una palabra para compartirla. Hay necesidad de que la iglesia predique a Cristo. Hay necesidad que abramos nuestros labios para predicar a Cristo. Que compartamos buenas noticias, que compartamos las buenas nuevas del Evangelio. Esto es la misión, mis hermanos, que Cristo nos ha dejado. Mire, la iglesia primitiva todos los días compartían, no cesaban de hablar de Cristo. A veces, ¿verdad?, se nos hace pesado culto.
Y luego jueves, y luego viernes, y luego domingo una vez culto. Y a veces nos conformamos con venir una vez al culto en la semana. Pero la palabra de Dios nos enseña que la iglesia tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Y perseveraban todos los días en el templo. Así dice la palabra. Era una iglesia que le echaba ganas para perseverar en el templo, alimentándose, ¿verdad? Recibiendo palabra de Dios, porque había una misión que cumplir. Yo le animo a que le eche ganas, persevere. Tal vez, ¿verdad?, tiene muchas actividades, pero el tiempo de Dios ese no lo descuide. Hay un tiempo, ¿verdad?, para todo, pero hay un tiempo para buscar de Dios. Busque de Dios, llénese. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, ellos perseveraban todos los días enseñando y predicando. Dice el texto, y todos los días en el templo y por las casas. La predicación, mis hermanos, es elemental. La iglesia, ¿verdad? En la iglesia venimos, nos congregamos, adoramos a Dios, exaltamos su nombre, el Señor, lo podemos bendecir, su nombre, nos podemos gozar en su presencia. Pero dentro del servicio a Dios, ¿verdad?, la palabra tiene un lugar muy especial en el templo. Es el medio que Dios utiliza para hablar a nuestra vida. La palabra, ¿verdad?, es el medio que Dios utiliza para que darnos una exhortación, para corregirnos. Dice la Biblia que toda la palabra es útil. La palabra nos confronta, ¿verdad?, y nos hace ver que estamos mal en algunos aspectos. Y nos ayuda y nos alienta. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos da la fuerza, nos fortalece. Por medio de la palabra el Señor, ¿verdad?, nos ministra en las necesidades. Hay mucha necesidad, pero en el templo, ¿verdad?, es necesaria la palabra de Dios. Tenemos que darle ese lugar, porque Dios habla en nuestra vida. A eso venimos, a que Dios nos ministre en nuestro corazón, a que en nuestras necesidades, ¿verdad?, el Señor nos dé una palabra para poder salir con esa, ¿verdad?, y hacerle frente a la adversidad. La iglesia, ¿verdad?, tiene que centrarse y volverse a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra. No es lo más importante, ¿verdad?, la música, el ruido, no es lo más importante. Lo más importante es qué Dios me va a hablar hoy. Cómo Dios me va a dar mi alimento espiritual. Dice el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia dice, no cesaban en el templo y por las casas de enseñar y de predicar. La necesidad, mis hermanos, también se enfoca en las casas. Hay casas que están esperando a que usted y yo vayamos a hablarles, a predicarles. Hay casas que ya están listas para que usted lleve una palabra de parte de Dios, para que usted y yo llevemos las buenas nuevas, para que usted y yo llevemos buenas noticias. El Evangelio quiere decir buenas noticias, y las buenas noticias Dios las da a través de sus siervos, de sus mensajeros. Cristo salva. La gente tiene necesidad de salvación. La gente está enferma, batallando, mis hermanos. Hay necesidad. El enemigo viene, ¿verdad?, y oprime. El enemigo viene y se ensaña, ¿verdad?, y ata. Vienen los vicios y atan. Y si la iglesia no va y predica, esa gente va a perecer, va a morir. Pero Dios nos ha encomendado a que nosotros llevemos la palabra. La iglesia tiene que no cesar de dejar la palabra del Señor. No solamente aquí nos alimentamos en la iglesia, sino que esa palabra tenemos que llevarla. Hay que disponernos, mis hermanos,
para poder cumplir ese bendito mandamiento en la iglesia, pero también en las casas, en las calles. Hay que llevar la palabra. Gloria a Dios porque el Señor se está glorificando, amén. Gloria a Dios porque en esta semana mis hermanos, mis hermanas pudieron llevar palabra a hogares necesitados. Y vemos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, respalda cuando nos disponemos. Vemos cómo el Espíritu Santo obra cuando nosotros nos disponemos a hacer la labor que nos ha encomendado. Y el Señor va y llega a los hogares y trae salvación. Y el Señor va y llega a los hogares y trae sanidad. El Señor llega a un hogar y trae liberación, pero esto a través de usted y a través de mí. Esto a través de la gente que se dispone, y esa gente es la iglesia. Una iglesia que tiene que perseverar, mis hermanos, en compartir la palabra del Señor. Tenemos las casas de oración, ¿verdad? Estamos iniciando los servicios, pero hay que continuar, mis hermanos. Hay que disponernos para hacer la obra de Dios. La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Hay mucha necesidad de compartir de Cristo, y el Señor ya vino y hizo su parte. Cristo dijo: yo me voy a ir, pero ustedes vayan y prediquen el Evangelio. El Señor espera vernos a usted y a mí involucrados en su obra. El Señor espera que nosotros nos dispongamos y cumplamos con esa tarea que nos dejó. Disponga su vida, disponga su corazón para ir a predicar en el nombre de Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. La predicación, mis hermanos, es hablar, es comunicar un mensaje de parte de Dios. Predicar es compartir las verdades divinas. Predicar es hablarle a otro, compartirle la palabra del Señor. Si usted habla, si usted sabe hablar, usted puede predicar. Es a través del mensaje, ¿verdad?, donde nosotros presentamos a Cristo, donde la gente puede conocer y tener un encuentro con Cristo. Es a través de la predicación donde el Señor, ¿verdad?, nos usa en nuestra vida. Dice la Biblia que somos embajadores, pero para que reconciliemos, llevamos el mensaje de la reconciliación. Es a través de la predicación donde la gente se reconcilia con Cristo, la gente se reconcilia con Dios. Somos ministros, somos embajadores, representamos a Dios aquí en la tierra. La predicación, mis hermanos, trae un propósito de hacer un cambio en las vidas. La predicación tiene el poder de transformar corazones. La predicación tiene el poder de dar sanidad, de dar libertad a través del poder que hay en la palabra del Señor. No es por el que predica, sino es el mensaje del poder de Dios. Decía el apóstol Pablo: porque no hemos venido con vanas palabrerías, sino que les venimos a presentar un mensaje de poder. El mensaje que usted dice de la palabra de Dios lleva poder. La predicación trae un propósito, ¿verdad?, de penetrar al corazón, ¿verdad?, con poder de Dios y crear un cambio, una transformación en el hombre. A través de la palabra del Señor, la gente va a conocer de Cristo. A través del mensaje, la gente, ¿verdad?, va a tener un encuentro personal con Dios. Pero es necesario que la iglesia no cese de predicar. Por eso es necesario que la iglesia no se calle. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios a que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Te encargo, te insto a que tú seas que prediques
en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, la iglesia tiene que compartir el mensaje del Señor. Las buenas nuevas, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado. Las buenas nuevas, ¿verdad? El mundo necesita conocerlas. Y eso se va a llevar a través de usted mismo, a través de la predicación de la iglesia. Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva no cesaba de enseñar y de predicar. El evangelio tiene poder, mis hermanos. La palabra del Señor tiene poder. Cristo vino a morir, ese es el evangelio. La buena noticia es que Dios nos ama y Cristo vino a morir para que usted y yo tengamos vida, para que el mundo pueda conocer a Cristo y tenga vida. El evangelio, ¿verdad?, es un evangelio que trae buenas noticias para traer salvación, pero también trae sanidad. El evangelio es un mensaje de poder, ¿verdad? A veces la gente le dices, acepta a Cristo, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Y muchas veces la gente dice, no, yo estoy bien, no necesito. Pero cuando están necesitados, ¿verdad?, y que le predicamos, quiere recibir tu sanidad, quiere recibir ayuda de parte de Dios, la necesidad, ¿verdad?, hace que el corazón se voltee a ver a Dios. Y el evangelio que predicamos es un evangelio de poder, mis hermanos. Es un evangelio, ¿verdad? A veces la gente necesita ver el poder de Dios para creer. Dice la Biblia que cuando Pedro le dijo a aquel hombre, levántate y anda, que aquel paralítico, aquel cojo, tenía 40 años, que se levantó saltando y alabando a Dios por el poder, por lo que él había hecho en su vida, gozoso. Pedro no le dijo, pues acepta a Cristo. Le mostró el poder de Dios. Y eso es la preparación. Dice la Biblia que a través de eso el pueblo estaba atónito, diciendo, pues no era el que estaba, y pues conocían quién era este hombre. Pero los señales y los milagros son para que la gente vea el poder de Dios y que la gente reciba a Cristo en su corazón. Lo más importante del hombre es que se lleve a Cristo en su corazón, pero el evangelio, ¿verdad? Cristo vino a salvarnos, pero en ese sacrificio proveyó sanidad. Nosotros tenemos el mensaje para decirle a la gente, Dios te ama, pero Dios te quiere sanar, Dios te quiere ayudar. El libro de Marcos capítulo 1 nos dice que había un ciego que le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el leproso, el leproso, le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Jesús quiere sanar. Jesús quiere sanar, mis hermanos. Dijo, sé limpio. Y aquel hombre quedó limpio. Y eso que el Señor quiere, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros llevemos ese mensaje. Cristo veía a las multitudes, ¿verdad?, necesitadas, y el Señor se conmovía. Dice la palabra que tenía misericordia de la necesidad y sanaba a todos. Y el Señor quiere que la iglesia continúe con ese ministerio. Que cuando usted llegue a un hogar, ¿verdad?, que ofrezca el plan de salvación, pero también sanidad. Que la iglesia también extienda su mano y ore. Y ore. Hay hermanos, ¿verdad?, que Dios levanta y que les da un don de sanidad. Y que Dios los llame, ese es su llamado, para que ellos vayan sanando. Y a veces sin orar, ¿verdad?, el Señor obra milagros. El Señor, hay campañas grandes con ministerios grandes donde todavía no está orando y se están levantando paralíticos. Está habiendo sanidades, ¿verdad? Pero son ministerios especiales que Dios levanta con ese llamado de ese don de milagros. Pero la iglesia, todos debemos orar. Dijo el Señor Jesús, estas señales seguirán a todos los que creen.
Y ahí vamos nosotros. En mi nombre sanarán enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Es el mensaje que tenemos que predicar. Hay buenas noticias, mis hermanos, pero falta quien lleve su mano y ponga su mano para que ellos reciban sanidad y reciban salvación. La iglesia tiene que ser constante en predicar a Cristo. El evangelio, ¿verdad?, que el Señor nos dejó es un evangelio de poder. Es un evangelio que trae sanidad. Es un evangelio que trae libertad. Dice la Biblia que así como el Señor, como Dios ungió a Cristo, y esa unción es la misma que usted tiene. El Espíritu Santo es el mismo que usted tiene. Es el mismo que está en mí. Dice, y Jesús, y anduvo haciendo milagros y dando libertad a los oprimidos por el diablo, porque Cristo se interesaba que la gente reciba el mensaje. Porque Cristo se interesaba que la gente fuera libre. Jesús se interesaba que la gente recibiera la salvación. Y esa misión, mis hermanos, nos la ha entregado a la iglesia. Si la iglesia no se levanta y pone manos, ¿verdad? Si la iglesia no sana, nadie va a sanar. Si usted y yo, ¿verdad? La ciencia está limitada. La ciencia tiene un tope. La ciencia dice, pues no sabemos qué pasó. Y hay muchos casos, ¿verdad?, donde no encuentran la ciencia y pues no sabemos qué está pasando. No sabemos qué es, diagnostican una cosa y es otra, ¿verdad? Pero la iglesia tiene el poder de traer la sanidad de Cristo. La iglesia tiene el llamado para ir y predicar la salvación, pero también sanidad, también liberación. Dice, el Espíritu Santo me ha ungido, está sobre mí, dice Cristo, por cuanto me ungió para llevar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, a los presos, la apertura de la cárcel. El Señor nos unge a la iglesia, nos da la palabra, pero para que vayamos a predicar, para que nosotros compartamos el mensaje que trae libertad, que trae poder de Dios. Y esa es la responsabilidad de nosotros, mis hermanos. La iglesia se tiene que levantar y predicar, no cese de predicar. Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor está respaldando su obra. Vemos cómo el Señor está levantando, ¿verdad?, siervos, ministerios con poder, porque Dios el que llama lo respalda. Porque Dios el que se presta, el que se dispone, Dios está ahí, va con él. Dicen, sígueme. Y cuando te dispones a caminar con Cristo, Él dice, sígueme, pero Él va adelante y tú vas con Él. Sígueme. Y el Señor va ahí, usted se para a predicar de Cristo, ¿verdad? Y usted está seguro que el Señor está ahí obrando. Usted lo ve. Usted lo ve, la gente sabe que usted no va sola, que usted no va solo, que usted lleva el respaldo del poder de Dios. La iglesia, mis hermanos, es una iglesia que tiene que predicar el evangelio, que la gente conozca a Cristo, que la gente tenga un encuentro con Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, nuestra comisión. Y también enseñar. Una vez que reciben a Cristo, dice, ellos enseñaban, no cesaban de enseñar y predicar. La predicación tiene que ver con el compartir, el hablar una verdad divina. La predicación tiene que ver con compartir buenas nuevas, ¿verdad? Y esa predicación hace un efecto en el corazón porque es la palabra de Dios. Aleluya. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. Dice, pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo, el mensaje que predicamos es una locura. Pero a Dios le agradó que fuera así. A través de la predicación, a través de que nosotros compartamos acerca de Cristo, Él salve a la gente. A través de la locura de la predicación, que la gente pueda venir a Cristo.
Por eso la iglesia, mis hermanos, tiene que ser enfocada en predicar a Cristo. No cesar de predicar, ¿verdad? En el templo, por las casas, por las calles, en su trabajo, ¿verdad? En su comunidad, en su colonia, con los vecinos, por el Face, ¿verdad? Si usted quiere, por el WhatsApp, como Dios le dé, pero predique la palabra de Dios. No se calle, porque la gente está necesitada de escuchar el Evangelio. La gente necesita de Cristo. La gente necesita el poder de Dios. Y eso, mis hermanos, es a través de la predicación de su palabra. Es el poder de Dios. Para el mundo locura, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. No cese de predicar. En las casas de oración, mis hermanos, es bendición cuando compartimos la palabra de Dios. Se abre una puerta del cielo en aquel lugar de esperanza para los vecinos. Nos gozamos porque vemos como Dios, ¿verdad? Cuando ministramos en las casas, el Señor atrae mucha necesidad. La gente solita llega, oren por mí, oren por nosotros, porque la gente tiene necesidad de Dios. Y la iglesia tenemos que responder a esa necesidad. Dios nos ha capacitado para poder dar una respuesta al necesitado. A veces creemos que es responsabilidad solamente de alguien o de algunos predicar. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de hablar de Cristo. En la alimentación de los 5,000, ¿verdad? El Señor predicó y los discípulos le decían: Maestro, ya despídelos, ya son muchos días. La gente está cansada, tiene hambre, que se vayan. Y Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Jesús les dijo: ustedes encárguense. ¿Cómo? No podemos. Y el Señor ahí les enseñó cómo, con el poder de Dios. La necesidad, nosotros, nos encomendó a nosotros suplir esas necesidades, pero ¿cómo le vamos a hacer? Con el poder de Dios. Revístase del poder de Dios. La iglesia, busquemos de Dios y prediquemos. No cese de predicar, no cese de enseñar. La enseñanza tiene que ver con instruir, con discipular. Dijo Cristo: hagan discípulos, enséñale la palabra a otro. No cese de predicar y de enseñar la palabra del Señor. La iglesia es la encargada de suplir, de dar el pan del cielo.